de alguna otra entidad, ¿no? O algún otro proceso, tipo una sepsis, en el recién nacido. ¿Cuál es la epidemiología? Puede estar afectando a 1 de cada 1000 nacidos vivos. El 90% de los bebés son bebés prematuros con muy bajo peso al nacer, pero también esta enterocolitis puede eh, afectar a bebés a término. De hecho, con un porcentaje mucho menor, ¿no? Entre 5 y 10%. Importante aquí recalcar nuevamente la tasa de mortalidad, más o menos 50%, y de todos los bebés que tienen enterocolitis, entre 20 y 40% de ellos requiere algún tipo de procedimiento quirúrgico. Aquí ustedes pueden ver el intestino del recién nacido. En la parte proximal vemos el intestino sano y en la parte distal pues vemos el intestino inflamado, ¿no? La mucosa y la submucosa principalmente están edematizado, incrementado de grosor, ¿no? Y con una disminución de la irrigación. Cuando hablamos de enterocolitis, pues hay varios tipos de enterocolitis, como este de aquí, que es una enterocolitis focal, ¿no? En el que solo un segmento pequeño del intestino se ve afectado. Hay otros tipos de enterocolitis como la pancolitis que afecta todo el intestino en toda su extensión, ¿sí? Evidentemente es de mal pronóstico. Y hay otra enterocolitis que es en parche, ¿no? Donde hay una zona sana, una zona enferma, una zona sana, una enferma, pero finalmente la afectación en longitud a nivel intestinal también es amplia, ¿no? Y se tiene que también hacer una resección intestinal. Cuando hablamos de etiopatogenia, pues esta es multifactorial, ¿no? Sin embargo, se tienen en cuenta varios factores perinatales. De todos los que vamos a mencionar, son 2 los que ya han sido asociados científicamente, ¿no? ¿Cuáles son la prematuridad y el bajo peso? Los demás factores se deben de tener en cuenta a pesar de que todavía son punto de controversia. ¿Cuáles son estos? La inmadurez intestinal. En un bebé prematuro, a diferencia de un bebé a término, pues la respuesta a la alimentación es distinta, ¿no? Se dice que el intestino del bebé tiene una respuesta paradójica a la alimentación. ¿Por qué? Porque en vez de propulsar el alimento o el contenido intestinal hacia la parte distal, ¿no? Con mayor movimiento del intestino, perdón, hay una disminución de este movimiento intestinal y con ello hay una retención del contenido dentro de la luz intestinal, ¿no? Y eso conlleva una distensión del abdomen, lo que podría favorecer la isquemia transmural. Otra cosa importante, pues que estos intestinos inmaduros tienen bajos niveles de inmunoglobulina A o capaz el colon también tiene una capacidad limitada para la absorción de agua y electrolitos, lo que implica que se distienda mucho más, ¿no? Otro factor importante, la isquemia intestinal, ¿no? Cualquier situación que lleve al bebé a una isquemia a nivel del intestino, pues es un factor de riesgo para enterocolitis, ¿no? Por ejemplo, los bebés que nacen con algún grado de asfixia perinatal o bebés que entran en shock, ¿no? O que tienen enfermedades que aumentan la viscosidad sanguínea o que son sometidos a exsanguíneo transfusión o finalmente si sufren de hipotermia, pues ¿qué va a hacer el cuerpo de este bebé? Va a priorizar la sangre al cerebro, al corazón, a las glándulas suprarrenales, ¿no? Y finalmente la circulación esplácnica va a estar reducida, ¿no? Con ello hay mucho riesgo de enterocolitis.
Otro factor importante, las prácticas alimentarias, ¿no? Ya saben ustedes que el mejor alimento para un bebé recién nacido es la leche materna, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una osmolaridad adecuada y también porque tiene un aporte de inmunoglobulina A y otras células inmunocompetentes, ¿no? Que sirven de eh, eh, protección, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede en aquellos bebés que no se les puede dar leche materna? Pues hay que iniciarle sustitutos, ¿no? ¿Y cuáles son las fórmulas maternizadas? Estas fórmulas maternizadas eh, son fórmulas hiperosmolares, ¿no? Que pueden alterar la pared intestinal y si a este tipo de fórmula le agregamos un inicio precoz de la alimentación y aumentos bruscos de los volúmenes de alimentación, pues probablemente vayamos a causar algún proceso inflamatorio a nivel del intestino. ¿Ok? Y si a ello le sumamos, ¿no? Que es un prematuro, que, no sé, pudo haber nacido con algún tipo de asfixia, ¿no? O que tiene alguna malformación cardíaca, etcétera, pues el riesgo de disminuir la irrigación a nivel intestinal es mucho mayor. Otro factor importante es la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? De hecho, que va a haber una disregulación de la microbiota intestinal, ¿no? Y esto ocasiona a que se activen los factores inflamatorios. Dentro de ellos, el más importante, el factor activador de las plaquetas. Muy bien, entonces ya cuando hablamos de fisiopatología, entendiendo la primera parte, una vez que se produce esta lesión en las capas más internas del intestino, pues lo que sigue es eh, una secuencia de hechos muy parecido a un juego de dominó, ¿no? Una cosa va a llevar a la otra. Entonces, eh, se produce inicialmente una fermentación intestinal, ¿no? Hablábamos de que el prematuro tiene una disminución de la motilidad intestinal, por lo tanto va a retener, ¿no? El contenido intestinal y esto va a ocasionar una fermentación intestinal. Y cuando el contenido intestinal se fermenta, pues se va a empezar a producir gases tóxicos como el hidrogenión, el metano, el CO2, ¿no? Que si la situación progresa, este gas va a invadir las capas más superficiales del intestino, produciendo el característico signo de la enterocolitis, que es la neumatosis, que no es más que el gas a nivel de la capa serosa del intestino. Si la patología persiste, ¿no? Y no se corrigen ciertos factores, va a haber una necrosis del intestino, una gangrena total, una perforación y finalmente una peritonitis. Aquí ustedes pueden ver un intestino que tiene una zona sana, que es esta que se ve aquí con mayor color, una zona enferma, o si cogemos el misma masa intestinal, pues hay una zona sana, una zona enferma, una zona más o menos sana, por aquí está una zona enferma. Este es el tipo de enterocolitis del que les hablaba al inicio, la enterocolitis en parche, que tiene peor o pobre pronóstico, al igual que las pancolitis, ¿no? En el que no hay zona sana. Sin embargo, en este tipo de enterocolitis tampoco se puede salvar mucho intestino, ¿no? Hay que resecar todo, incluyendo los parches sanos. ¿Cuál es la clínica de estos bebés? Pues ya saben que en su mayoría son bebés prematuros, ¿no? El tiempo de inicio de la patología más o menos entre la segunda y cuarta semana. Y como nos damos cuenta que pudiéramos estar frente a una enterocolitis, pues vemos que el bebé se encuentra diferente,
¿no? Hace 10 horas el bebé toleraba perfecto la leche materna que le daban por sonda, ¿no? La leche extraída. eh, y desde hace, no sé, 8 horas que se le acabó la leche a la mamá y tuvieron que darle fórmula maternizada, pues el bebé se ha distendido un poco o de repente no está regulando su temperatura o no regula su glucosa o empieza a tener náuseas o residuo gástrico, ¿no? Etcétera. Pero es un bebé que estaba bien hace un momento, ¿no? Hace unas horas o hace un día y ahora se encuentra diferente. Aquí la presentación pudiera ser insidiosa o finalmente fulminante. ¿A qué me refiero con insidiosa? El caso clínico o la clínica que acabo de mencionar, ¿no? Un bebé que se encontraba previamente estable, en el que ha aparecido algún factor nuevo y que los síntomas son inespecíficos. Sin embargo, la presentación fulminante, pues es un bebé sumamente delicado, que ya venía teniendo alguna patología, ¿no? Aquí entran los bebés a término o también bebés prematuros, ¿no? Y en estos bebés lo característico es que tienen un cuadro abdominal definido y la presentación es la primera semana del nacimiento, ¿ok? Por ejemplo, esta pancita, ¿no? A eso me refiero con que el abdomen tiene una sintomatología y un cuadro abdominal definido, ¿no? El bebé tiene el abdomen distendido, con la piel lustrosa, edematosa, eh, hay cambios de coloración en la piel, ¿ok? Y así llegamos a los otros síntomas, que de hecho en su mayoría son síntomas gastrointestinales, ¿no? Eh, entre el 70 y 90% de los bebés tienen distensión abdominal. Luego predomina también el residuo gástrico, sangre en muestras fecales, diarrea, masa abdominal, ¿no? Etcétera. Y también suelen presentarse con sintomatología sistémica. Inestabilidad de la temperatura, letargo, apnea, pueden ser bebés que están en mal estado general, que tienen acidosis o están en shock, ¿no? Entonces, este autor, seguramente ustedes ya han leído sobre la clasificación de Bell, ¿no? Lo que ha tratado es asociar, ¿no? Los signos sistémicos con los signos abdominales y los signos radiológicos, de tal forma que ha clasificado la enterocolitis en una enterocolitis tipo 1, 2 y 3, cada una se ha subclasificado en A y B, ¿no? Y nos ayuda más o menos a definir um, según estos tres signos, dónde está nuestro bebé, ¿ok? Si simplemente es una sospecha de enterocolitis o ya es un bebé que tiene una enterocolitis definida o es una enterocolitis complicada, ¿no? Entonces ustedes van a leer detenidamente esta clasificación para poder diferenciar una de otra. Entonces, es así como podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Con la radiología. Y cuando me refiero a radiología, pues con una simple radiografía de abdomen podemos definir o ayudar a la clasificación de la enterocolitis, ¿no? Esta radiografía de abdomen sirve como gol estándar. En recién nacidos vamos a solicitar una incidencia de cúbito y una tangencial y el seguimiento lo pudiéramos hacer cada 6, 12, 24 horas según el estado del paciente. ¿Ok? Entonces, en estadios tempranos, lo que vamos a ver primero es un hilo intestinal, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a ver las asas intestinales dilatadas. En estadios ya avanzados 2 y 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la neumatosis. La neumatosis, que es el signo más específico, importante de una enterocolitis necrotizante, ¿no? Es el signo característico.
Y cuando ya tenemos la enterocolitis mucho más avanzada, un estadio 3B, por ejemplo, donde es una enterocolitis complicada, pues vamos a presentar, o el bebé va a tener un neumoperitoneo, o una asa fija, o gas en el sistema porta. Vamos a ver aquí adelante. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Un hilo intestinal, ¿no? Eh, Vamos a ver la dilatación de las asas intestinales, en este caso todo el intestino del bebé está dilatado. Algunas veces se suele observar solamente dilatación de ciertos segmentos intestinales, pero en el caso de la foto, por ejemplo, todo el intestino. Luego vamos a ver la neumatosis. ¿Cómo se ve la neumatosis? Que es patognomónico, pues de hecho que se tiene que ver en una asa dilatada, ¿no? Entonces aquí donde estoy señalando con la flecha, donde está la flecha verde, pues si ustedes se dan cuenta, está el asa intestinal, ¿no? Con contenido aéreo y alrededor se forma un nuevo halo radio lúcido, ¿no? Entonces, ese halo, el segundo halo radiolúcido, es el gas dentro de la serosa del intestino, al igual que en esta asa intestinal, ¿no? Ven ustedes, hay un halo, ¿no? Que corresponde al gas en el intestino, en la pared intestinal, igual que en esta asa. Ya en casos complicados vamos a encontrar aire en el sistema porta, vamos a encontrar aire libre en la cavidad abdominal, que se puede diferenciar en la radiografía de cúbito o en la tangencial, y tiene estas características. Junto con la radiografía, pues debemos de valorar exámenes de laboratorio tipo el perfil de coagulación, el perfil hepático, el perfil renal, solicitar cultivos, ¿no? Porque sabemos que los bebés prematuros pues son muy delicados, ¿no? Entonces generalmente ellos, por ejemplo, hacen plaquetopenias. Entonces previo a cualquier procedimiento debiera pasarse plaquetas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctora. Disculpe, ¿cree que se puede achicar un poquito el PPT? Porque hay partes del PPT que... Sí, sí, no, sí he configurado mi Mac y no sé cómo regresar la pantalla o ajustarla a la ventana, ¿no? Al tamaño de la pantalla. La verdad es que he estado tratando, pero no, es porque está mal configurada la pantalla. Si no se los hubiese puesto mejor, pero no, ya he tratado de arreglar y no puedo. Entiendo, doctora, gracias. Eh, entonces, pero lo que queda aquí al costadito es poco, ¿ah? No, no es gran cosa tampoco. Igual voy a tratar de moverme un poquito para que vean lo que falta. Gracias, doctora. Entonces, cuando hablamos ya de tratamiento, pues inicialmente debemos darle tratamiento médico. Y si el asiento está en el intestino, lo primero que debemos indicar es un reposo intestinal, ¿sí? Y si el intestino está sumamente dilatado, ¿qué debemos hacer? Drenar ese intestino a través de una sonda orogástrica. ¿Okay? Luego, pues lo que debemos hacer es evitar mayor daño de hipoxia o isquemia, es decir, reponer lo que le falta al bebé, hacerle balances hidroelectrolíticos frecuente, ¿no? Cada 4 o 6 horas, mantener un hematocrito mayor de 40, si requiere plaquetas o otros derivados sanguíneos también debemos de transfundirle, ¿no? Debemos mantener presiones arteriales medias adecuadas para el peso y la edad del paciente, y si requiere uso de inotrópicos o oxígeno, pues también debiéramos proporcionárselo. Luego, si el bebé necesita ventilación mecánica, pues también tiene que entrar a ventilación mecánica previa analgesia,
intestinal, ¿no? Así que también requieren antibióticos y para evitar el catabolismo del bebé, debemos iniciar nutrición parenteral total. Entonces, cuando hablamos ya una vez que el bebé está, ¿ok? Tenemos 3 opciones aquí. Un drenaje peritoneal que se realiza en bebés con enterocolitis que están en shock o están graves, que ni siquiera toleran el traslado a sala operaciones y menos van a tolerar una laparotomía exploratoria. Entonces, ¿no? Se les hace una pequeña incisión en la fosa ilíaca izquierda y se coloca un drenaje laminar. ¿Para qué? Para disminuir la presión intraabdominal que puede ocasionar el neumoperitoneo o la peritonitis meconial, ¿no? Luego, la otra opción es una laparotomía exploratoria ya en pacientes más estables. Anastomosis término terminal, por ejemplo aquí, si es que no ha habido contaminación del abdomen o si la lesión es focal. Y una tercera opción, pues es la resección necrótico con la confección de una ostomía derivativa, ya sea a nivel de yeyuno, ileostomía o colostomía, ¿no? De hecho, que esta ostomía se tiene que realizar en una zona sana del intestino. Aquí pueden ustedes ver un bebé con enterocolitis, ¿no? Aquí, si ven, esta asa intestinal está sana, esta asa intestinal está necrótica, ¿ok? Entonces, aquí lo que se va a hacer es resecar y probablemente pudiéramos hacer la anastomosis término terminal. Cuando vamos a intervenir un bebé, pues cuando tenemos fuerte sospecha de perforación intestinal o confirmamos esta perforación encontrando un neumoperitoneo en las radiografías. Otro criterio es si hay un deterioro rápido pese a que ya le hemos iniciado tratamiento médico. Y otro criterio, si hay un comienzo y progresión rápido de la neumatosis o encontramos masas abdominales o finalmente el bebé tiene una obstrucción intestinal. Este es otro caso de un bebé con enterocolitis. Si ustedes ven, esta es una pancolitis, ¿no? Todo el intestino del bebé está necrosado. Aquí si pudiéramos ver todo el intestino, capaz valoraríamos solamente la resección de este intestino que está necrótico porque esta parte del intestino está rosadito, así que pudiéramos conservar. Y aquí ya es un intestino que ha sufrido una necrosis completa de la pared con múltiples perforaciones en toda su extensión, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces, a ver. Voy a llamar lista. A ver, sí, está bien aquí. A ver, se encuentra Muñoz Pariona. Muñoz Pariona. Vega Silvera. Vega Silvera. Cáceres Honores. Sí, doctora. Francisco, estoy llamando lista.
Muy bien. Córdoba, Soria. Doctora, buenas. Presente, doctora. Mi compañero Piero recién está respondiendo, tiene problemas de audio. A ver. Entonces, quien contestó es Piero. Sí, doctora. Ok. Cáceres, Honores, ¿se encuentra? Córdoba, Soria. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. González, Azpilcueta. Adrián. No está Adrián. Sosa, Sharon. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Cachay, Yamile. Presente, doctora, buenas noches. Ríos, Andalucía. Presente, doctora, buenas noches. Waringa, Miroslava. Presente, doctora. Ramos, Jonathan. Gaspar, Norca. Presente, doctora. Antón, Jonathan. Presente, doctora, buenas noches. Astocasa, Fernando. Presente, doctora. Buenas noches. Jeremy Landeo. Angie Alata. Presente, doctora Angie, buenas noches. Ok. Zulka Janet. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Entonces, a ver si llegó Muñoz, Pariona. Presente, doctora. No podía encender mi micro, disculpe. Ok. Cáceres, Honores. Francisco. ¿No está? Doctora, mi compañero Francisco está teniendo problemas con el audio y me escribió por mensaje, pero sí está en la llamada. Ah, ya. ¿Y puede mandar un mensajito, por favor, aquí al chat de la reunión? Ya, doctora, ahorita le digo. Ok. El otro compañero es González Azpilcueta. Y el amigo Landeo Ojeda. Muy bien, vamos a pasar a lo que corresponde a hernia diafragmática congénita. Ya, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, doctora, sí escucha. Ok, entonces vamos a hablar sobre hernia diafragmática congénita. Bueno, esta es una patología, como su nombre lo dice, hay un defecto estructural en el diafragma, ¿no? Que va a permitir la protrusión de los órganos intraabdominales hacia la cavidad torácica, ¿no? Y esto se produce evidentemente durante el desarrollo fetal, teniendo consecuencias no solo estructurales, sino también funcionales, ¿no? ¿Cuál es la más importante? La hipoplasia pulmonar, ¿ok? Entonces, si ustedes ven estas radiografías, en todas se ven asas intestinales en el tórax, ¿correcto? La prevalencia es de 1 a 4 por 10.000 nacidos vivos, afecta
frecuentemente al sexo masculino, y a pesar de que tiene también una mortalidad alta, pues esta no es tanto como la enterocolitis, ¿no? Su mortalidad es más o menos del 20 a 30%. Pero esta mortalidad va a depender también del grado de hipoplasia pulmonar, del grado de hipertensión pulmonar y si hay o no otras malformaciones asociadas. La clasificación de la hernia diafragmática se da, bueno, según el lado afecto, ¿no? Como ustedes pueden ver, el lado izquierdo es el que está afectado en su mayoría con un porcentaje de 80-85%, el lado derecho, ¿no? Con un porcentaje de 13 a 19%, y también existe una hernia bilateral, que felizmente es en mínimo porcentaje, y digo felizmente porque los bebés que tienen hernia diafragmática bilateral, pues generalmente no sobreviven, ¿sí? También existe una clasificación de si la hernia es anterior o posterior, ¿no? Anterior, llamada también hernia de Morgagni, con un porcentaje más o menos de 23%, y posterior, que es llamada también hernia de Bochdalek. Como ustedes se pueden dar cuenta, la hernia posterior y lateral, ya sea derecha o izquierda, pues es la que predomina, ¿no? Con un porcentaje de 75%. Aquí, evidentemente, la posterolateral izquierda es la más frecuente, ¿no? Esta es otra clasificación según el tamaño del defecto, ¿no? Que solo puede determinarse en el intraoperatorio, ¿sí? Porque nosotros miramos directamente el tamaño del defecto y podemos clasificarlo en A, si es pequeño, B, si es mediano, C, si es grande, o D, si tiene una agenesia diafragmática. ¿Y por qué esto es importante? Porque del tamaño depende de el tipo de cirugía que vamos a hacer, ¿no? De hecho, los defectos de tipo A o B, pues cierran sin tensión, ¿no? Se hace un afrontamiento de los bordes del diafragma y no pasa nada. Sin embargo, los defectos grandes o la agenesia de diafragma requieren otro tipo de procedimiento quirúrgico que generalmente implica la colocación de una prótesis o malla. Cuando hablamos de la etiopatogenia debemos de tener en cuenta dos cosas importantes. Uno, la embriología, ¿no? Y otro, el desarrollo pulmonar. En cuanto a la embriología, pues el diafragma empieza a formarse entre la tercera y cuarta semana de vida y deriva de 4 estructuras, ¿no? Del septum transverso, de la membrana pleuroperitoneal, de la pared muscular periférica y del mesenterio del esófago. ¿Qué sucede? Sucede que el diafragma se va a formar se va a desarrollar de forma normal si es que hay una fusión adecuada de estas 4 estructuras. Sin embargo, si hay una alteración en la fusión de estas estructuras en cualquiera de sus áreas o niveles, va a aparecer el defecto o la hernia. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, si se acuerdan, el diafragma tiene una parte central que es tendinosa, una parte lateral que es muscular, ¿no? Y una parte posterior donde está la crura diafragmática para el esófago. Entonces, y ustedes pueden mirar acá qué estructura embrionaria desarrolla cada una de estas partes. Y lo otro importante es que evidentemente el desarrollo pulmonar se va a ver afectado, ¿no? Cuando existe una hernia diafragmática. ¿Por qué? Porque los elementos o las estructuras del abdomen van a ascender hacia el tórax y no va a permitir que esta secuencia de el desarrollo pulmonar se produzca de forma normal, ¿no? Vamos a ver a continuación que se va a producir, en resumen, la reducción de la ramificación bronquial,
la detención de la ramificación del árbol arterial pulmonar, ¿no? Entonces no solamente es una alteración de la anatomía de la parte ventilatoria, sino también de la parte arterial y venosa, ¿no? Entonces estos cambios van a traer como consecuencia una remodelación vascular estructural y una vasoconstricción, ¿no? Que finalmente va a ser causa de la hipertensión pulmonar, ¿sí? Vamos a ver aquí, va a ser la hipertensión. Cuando existe el desarrollo normal del diafragma, pues las estructuras torácicas, los grandes vasos del pulmón se desarrollan arriba en el tórax, y en la parte abdominal pues se desarrollan las vísceras huecas y los órganos sólidos. ¿Qué pasa cuando hay una hernia? Al ascender las estructuras abdominales al tórax, se va a producir una alteración en el desarrollo pulmonar, ¿no? Y no solo va a afectar el pulmón, sino también el desarrollo, perdón, del corazón. Entonces, por ejemplo, a nivel pulmonar va a haber una alteración a nivel del parénquima pulmonar y también una alteración a nivel de la vasculatura pulmonar. ¿Qué va a suceder en el parénquima pulmonar? Va a haber una detención o una disminución de la ramificación bronquial, una disminución de la masa alveolar o del desarrollo de la masa alveolar y una evidente disfunción de la capacidad pulmonar, ¿no? A nivel de la vasculatura pulmonar, de igual forma va a haber una disminución de la ramificación de la arteria pulmonar, va a haber un aumento o un engrosamiento de la capa muscular de esta arteria pulmonar, y hay una disminución de la cantidad de los capilares a nivel de los alvéolos. ¿Qué sucede con el corazón? Pues generalmente hay una disfunción biventricular, ¿no? A predominio del ventrículo izquierdo. Hay una alteración de la fuerza de eyección de la musculatura cardíaca, ¿no? de ambos ventrículos. Puede haber una desviación del ventrículo hacia el lado contralateral. Entonces, esto específicamente va a ocasionar que haya una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis y con ello una vasoconstricción de la arteria pulmonar, ¿no? Y esto va a ocasionar la hipertensión pulmonar. Las consecuencias de esta hipertensión pulmonar pues son la circulación fetal persistente. Ahora que ustedes lleven neo van a ver que la circulación fetal tiene características específicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la existencia de ciertos shunts, ¿no? Que permiten que haya un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Que al momento del nacimiento, pues esos shunts debieran cerrarse, ¿no? Pero al existir una hipertensión pulmonar, pues esa circulación fetal persiste. Y al persistir esta circulación fetal, pues nuevamente volvemos al inicio, ¿no? A la hipoxemia, a la hipercapnia y a la acidosis. Este es un círculo vicioso que perpetúa la hipertensión pulmonar, ¿correcto? Que es uno de los factores pronósticos de sobrevida en pacientes con hernia diafragmática. Otro factor importante de sobrevida pues son las anomalías cardíacas, ¿no? Felizmente el mayor porcentaje de los bebés tienen defectos aislados, es decir, solo tienen hernia diafragmática. ¿Cuál es el porcentaje? 60-70%. El resto de los bebés tienen otras malformaciones, ¿no? Por frecuencia están a la cabeza las cardiovasculares, luego las genitourinarias, las musculoesqueléticas y las del sistema nervioso central. Pasamos al diagnóstico. El diagnóstico de la hernia diafragmática congénita pudiera ser
desde la etapa prenatal, ¿no? Que a partir de la semana 18 y 22, más o menos, debiéramos solicitar una ecografía, que en realidad es parte del seguimiento de la gestante. Entonces, cuando hay gestantes que tienen polidramnios, por ejemplo, la ecografía sirve mucho para hacer el diagnóstico. ¿Qué buscamos? Buscamos, por ejemplo, ¿no? La burbuja gástrica en el tórax. ¿Y cómo sabemos que es tórax? Pues porque aquí están las 4 cavidades cardíacas, ¿sí? Buscamos desplazamiento del mediastino o buscamos masas torácicas ecogénicas, ¿no? Que pudieran ser causa de duda en una simple ecografía. Por eso, en pacientes donde tenemos dudas o pacientes que tienen oligohidramnios o que son obesas, pudiéramos pedir en esta etapa prenatal una resonancia magnética, pues buscando la misma signología, ¿no? Luego llega el nacimiento del bebé. Una vez que este bebé nace y, por ejemplo, no hemos hecho el diagnóstico prenatal, ¿cómo pudiéramos sospechar en una hernia diafragmática? Pues el 50% de los bebés tienen diagnóstico al nacimiento, ¿no? Y tienen una presentación clásica. ¿Cuál es? La dificultad respiratoria aguda que ellos tienen, ¿no? Van ustedes a solicitarle una radiografía, evidentemente, porque es un bebé con dificultad para respirar, y se van a encontrar pues haces intestinales a nivel del tórax. Pero si todavía no tienen la radiografía y encuentran un bebé con dificultad respiratoria, un abdomen excavado, un tórax hinchado, ¿no? O si auscultan el hemitórax y encuentran ruidos intestinales, pues el diagnóstico probablemente esté hecho. Solo nos faltaría confirmar con la radiografía, ¿ok? El otro 50% de los bebés tienen presentación tardía, más o menos a los 18 meses. ¿Cómo vamos a descubrir que tienen una hernia? Pues por ahí tienen alguna sintomatología respiratoria, según una neumonía, le tenemos que sacar una plaquita y ahí se define, ¿no? O bebés que tienen mucha sintomatología gastrointestinal, ¿no? Como los intestinos están dentro del tórax, pues no se explayan bien, entonces el chico come, se distiende, le duele, no quiere, entonces son niños que crecen poco, ¿no? Tienen falla de crecimiento. Entonces, a estos bebés con dificultad respiratoria, abdomen excavado, y que escuchan ruidos hidrarios en el tórax, les tienen que solicitar una radiografía. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver haces intestinales en el tórax, hipoplasia pulmonar, desviación del mediastino hacia el lado de la hernia, y con eso concluimos que tiene una hernia diafragmática. Si no, también, si tenemos dudas, pues podemos solicitarle una tomografía para hacer el diagnóstico. Yo creería, ¿no?, que con una radiografía pudiera ser suficiente, pero a veces hay casos en los que se tiene mucha duda. O si no, una resonancia magnética, ¿no? También se busca aquí la posición del estómago, las heces intestinales y su relación con las cavidades cardíacas. Muy bien, llegamos al manejo. Aquí el manejo de bebés con hernia diafragmática, pues existe un manejo prenatal, ¿no? Que desde hace ya unas cuantas décadas se realiza. No se hace en todos los centros a nivel mundial, son pocos los centros que hacen este procedimiento dado los riesgos, y cada uno tiene su protocolo, ¿ok? Y luego está el manejo postnatal, pues también aquí hay un manejo médico de inicio y luego el manejo quirúrgico. Este es la fetoscopía, ¿no? Y la colocación de un balón a nivel de la tráquea. Si ustedes ven, ¿no? Con guía ecográfica se pone un trocar, una cámara y se busca la vía aérea del bebé, ¿no? Por ejemplo, en este protocolo de colocación de balón intratraqueal, la edad ideal para colocarle el balón es entre los 27 y 29 semanas. ¿Qué produce este balón intratraqueal? Pues aumenta la presión
pulmonar, ¿no? Y activa factores de crecimiento, de tal forma que el pulmón del bebé no nace tan hipoplásico, ¿no? Entonces el volumen pulmonar es más o menos decente, ¿sí? Más o menos en las 34 semanas se retira el balón a través del mismo procedimiento. Vamos a ver aquí una simulación de fetoscopía. Se coloca un trocar, ¿no? Se ingresa una cámara, se busca la vía aérea del bebé, la epiglotis, la tráquea y se ingresa hasta la tráquea y se deja un balón autoinflable. ¿Ok? Y luego salimos. Vamos a ver aquí un retiro del mismo balón, pero en vivo, en un bebé en vivo. Discúlpeme un segundito. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya, perdón, tuve una llamada de emergencia. Muy bien, entonces de eso se trata la colocación de un balón intratraqueal. Luego de este procedimiento, pues lo que sigue, bueno, esta es una alternativa quirúrgica para los bebés que cumplen ciertos criterios, ¿ok? Tenemos luego el manejo médico del paciente. Antes se creía que el manejo inicial de un bebé con hernia diafragmática debía ser la cirugía apenas nace. Ahora se sabe que no, que la hipoplasia pulmonar pues no mejora inmediatamente y que este es un factor de mal pronóstico si es que fuera moderado a severo, ¿no? Por eso se inicia con este manejo médico, lo hace evidentemente el neonatólogo y aquí hay 3 pilares, ¿no? Mejorar la parte pulmonar, ya sea porque el pulmón está hipoplásico o porque hay una hipertensión pulmonar y mejorar la parte cardíaca, ¿no? La disfunción biventricular que existe. Para ello, pues se tienen muchas alternativas médicas. Si hablamos de la hipoplasia pulmonar, evidentemente hay un bebé que tiene falla ventilatoria, entra en acidosis respiratoria y aquí, por ejemplo, una de las cosas que se permite en estos bebés es
la hipercapnia permisiva, ¿no? Se permite valores un poco altos de CO2, ¿ok? Y luego tenemos, si es que falla esta primera medida, tenemos que iniciar con otras que últimamente están muy de moda, como es el óxido nítrico o de repente el soporte de vida extracorpóreo, ¿ok? Y una vez que mejora la parte ventilatoria, se logra ingresar a sala. Pero a veces está asociado a esta falla ventilatoria una hipertensión pulmonar que produce hipoxia en el bebé. Para ello, ¿qué es lo que vamos a indicar? Pues vamos a indicar vasodilatadores pulmonares. Y luego está el bebé que tiene asociado también una disfunción biventricular, ¿no? Produciendo hipotensión y acidosis metabólica. ¿Qué vamos a hacer con este bebé? Pues vamos a optimizar la poscarga, ¿no? La función cardíaca, y le vamos a dar inotrópicos o lusotrópicos. Una vez que nuestro bebé está estable, vamos a iniciar el tratamiento, o vamos a pensar en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Como les he mencionado, este ya no es un procedimiento de emergencia, no se sabe, ¿no?, cuál es el momento óptimo para cada bebé, pero sí debemos de entrar a sala con un bebé hemodinámicamente estable, ¿no?, que no tenga hipertensión pulmonar y que tenga una oxigenación aceptable. Para todos los efectos, el tratamiento quirúrgico o la técnica quirúrgica es el mismo, ¿no? Ya sea si queremos abordarlo por tórax o por abdomen, con cirugía convencional o cirugía mínimamente invasiva. ¿Okay? Este es un consenso europeo de cuándo, con algunos criterios de cuándo ingresar a sala en un bebé con hernia diafragmática. Entonces, les mencionaba que la reparación quirúrgica tiene el mismo criterio en cualquier abordaje. ¿Qué hacemos? Hacemos una incisión en la piel, identificamos el defecto, reducimos el contenido herniado, ¿no? Y si hay saco, extirpamos el saco y finalmente cerramos el defecto, ¿ok? Entonces, aquí es importante recordar los tipos de hernia diafragmática según el tamaño. En defectos pequeños de tipo A y B, pues la reparación es primaria, ¿no? Se coloca puntos en U que nos ayudan a disminuir la tensión y se realiza el cierre del defecto. Y en los defectos que son grandes, C o B, pues hay que colocar un material protésico tipo una malla. Entonces, como les mencioné, hay diferentes tipos de abordaje, ¿no? Pero la técnica operatoria es la misma para cualquiera de ellos. Rápidamente, si vemos el abordaje abierto, esta es la posición del bebé de cúbito dorsal. Se pone un pequeño rodete para exponer mejor la ceja posterior del diafragma. ¿Cuál es la ventaja del abordaje abierto? Pues que si el bebé tuviera una malformación intestinal asociada, también se puede reparar en ese momento. ¿Ok? Van a ver ustedes aquí cómo es la incisión. De hecho, que esta es una hernia diafragmática izquierda, por eso la incisión es subcostal izquierda, pero si fuera derecha, pues se hace en el lado derecho. ¿Okay? Entonces, la técnica es la misma. Identificamos el defecto del diafragma, reducimos el contenido, que es este de aquí, el estómago, por ejemplo, atrás se ve el pulmón, y este es el agujero del diafragma que debemos cerrar, ¿no? Lo mismo aquí, hacemos la incisión en la piel, identificamos el defecto del diafragma y finalmente lo suturamos. Otro tipo de abordaje pues es la toracotomía, ¿no? Cuando se hace toracotomía, el bebé está en decúbito lateral izquierdo,
La ventaja de una toracotomía es que podemos mirar mejor la ceja posterior del diafragma, ¿ok? Generalmente hacemos la incisión en el sexto espacio intercostal. Y luego tenemos el abordaje mínimamente invasivo, ¿no? En el que ya es conocida las ventajas que tiene este tipo de abordaje, menos dolor, menos cicatriz, recuperación más rápida, inclusive para los neonatos. Pero de todas de ambas técnicas, la laparoscopía o la toracoscopía, pues la toracoscopía es el gold estándar, ¿ok? Esta es la posición del bebé. Probablemente el defecto sea del lado izquierdo, por eso el bebé está en decúbito lateral derecho. Y como les mencioné, la técnica operatoria es la misma, ¿no? Identificamos el defecto del diafragma, que es este, reducimos el contenido, todo esto es intestino delgado, grueso y vaso que está dentro del tórax, y lo que hacemos es reducir a través del defecto del diafragma, enviarlo hacia la cavidad abdominal, y luego empezamos a cerrar el defecto diafragmático, ¿ok? Y luego esperamos la recuperación del bebé. De hecho, que esta recuperación también tiene mucho que ver con el grado de hipoplasia pulmonar, con el grado de hipertensión pulmonar, ¿ok? Muy bien, ¿preguntas? Todo claro, doctora. Doctora, solamente quería decirle que sí estaba presente, sino que entré de estacionamiento y se me fue la señal. Mil disculpas. ¿Cuál es tu apellido? Cáceres, Honores, Francisco. Cáceres, Honores, Francisco. Ya, ok, te pongo presente. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy bien, entonces muchas gracias por su atención. Hablamos por interno Miros, porfa, y Jonathan. Sí, doctora, está bien. Gracias. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego.